Muy buenas tardes, estimados estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, sede Escuintla. El día de hoy vamos a dar inicio al curso de Ecología, siempre siguiendo un hilo conductor. La semana pasada, pues, vimos los conceptos de ecología, cómo funcionaba, qué nos daba la ecología, qué podíamos obtener a través de la ecología e hicimos unos experimentos en nuestras casas y también vimos unos ejemplos a través de las presentaciones. Así que el día de hoy vamos a entrar a ver algo un poquito más profundo ya sobre ecología. Para ello, voy a compartir la pantalla. Entonces, me voy a cerciorar. Listo. Bueno. Vamos a ver hoy lo que son los principios de la ecología. Inicialmente, ¿sí? Vamos a ver qué son los factores bióticos y los factores abióticos. Bueno, vamos a obtener tres objetivos durante esta clase. Primero, vamos a identificar los sistemas y reglas o principios modulares que subyacen a una serie de fenómenos. Número dos, vamos a reconocer y comprender las implicaciones biológicas, económicas, políticas, sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. Número 3, vamos a analizar las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valorar las acciones humanas de impacto ambiental. Bueno, vamos a ver inicialmente qué son los factores ambientales. El ambiente está formado por dos tipos de factores, el abiótico y el biótico. Estos factores tienen una característica, ya que están mezclados a través de todo el mundo y gracias a ello es que se tiene un equilibrio. ¿Sí? Cuando digo se tiene un equilibrio, ustedes no lo perciben, ¿sí? No es perceptible ese equilibrio, sin embargo, cuando ya estudiamos estos factores nos terminamos dando cuenta que es indispensable uno del otro. Así que vamos a entrar un poquito más a detalles para visualizar de qué es lo que les estoy hablando. Bueno, la primera, la primera información antes de ver todo es que les cuento que nuestro planeta funciona a través de la energía que viene del Sol. De hecho, si no tuviéramos esa energía del Sol, no existiera vida. No podríamos, las plantas que nosotros vemos de color verde, no las podríamos ver de ese color. De hecho, no crecería. Ningún grano germinaría si no existiera el sol. En las plantas es importante la energía del sol, ya que se realiza el proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? Es un proceso que ustedes lo vieron en el básico y aquí lo vamos a platicar de una manera rápida. Pero sí, les comento que nuestra fuente principal es la energía del sol. Sin embargo, nuestra matriz energética nos dice todo lo contrario. Por ejemplo, en Guatemala, el 48% de la energía proviene a través de la quema de carbón. Y el restante a través de otros tipos de energía. La energía solar, alcanza en Guatemala un 5% a lo mucho. Cuando hay países desarrollados que es todo lo contrario. Por ejemplo, en España, la energía obtenida a través del sol representa más del 60%. Ellos, de hecho, hay una ley que paga un impuesto por la energía del sol. Ellos pagan un impuesto por recibir esa energía del sol y ustedes van a decir, bueno, ¿y esa locura por qué? Es como que nosotros aquí paguemos porque el sol nos dé en nuestra casa, nos dé en nuestro hogar, nos dé en cualquier lado. Bueno, les cuento
que esto sucede ya que en España hace como unos 20 años se creó una ley en donde la mayoría de hogares residenciales tiene paneles solares. Entonces ustedes van a España y se van a dar cuenta que la mayoría de residenciales, la mayoría de domicilios, utilizan paneles solares y con eso pues tienen su propia energía eléctrica. Ellos cambiaron esa energía no renovable por la energía renovable del sol. Entonces, obviamente, pues dejaron ellos de consumir la energía tradicional y eso les pegó, ¿verdad? Eso les pegó en la economía. Y España dijo, bueno, entonces si toda la energía la vamos a recibir del sol, creemos un impuesto por el sol, ¿verdad? Para compensar esa parte económica y que no se vea desbalanceado los ingresos del Estado para poder mantener a la población. ¿Sí? Es un ejemplo perceptible que pues yo les doy. Bueno, después de que vimos los factores ambientales, desglosamos los factores abióticos y bióticos. ¿Sí? Voy a empezar describiendo cuáles son los abióticos. Los abióticos son todos aquellos que no tienen vida. ¿Sí? La tierra, una piedra, incluso la luz del sol, ¿verdad? La luz del sol, el aire, ¿sí? El agua, todos esos elementos que no poseen vida. Bueno, y los bióticos son todos los elementos que tienen vida, como los árboles, los peces, sus mascotas, los animales, nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos somos un tipo de factor biótico. Entonces, digamos, biótico significa vida. ¿Sí? En ambos está la palabra biótico, solo que en uno tiene A. A significa sin. Esa, digamos, podrían ustedes hacer la desglosación de la palabra. ¿Sí? Abióticos. A, sin, bióticos, vida. Sin vida. Bueno. Veamos entonces cuáles son los factores abióticos. Yo les puse aquí una imagen. Bueno, ignoren a las personas, ¿sí? Las personas es otro tipo de factor, pero vean alrededor, a ver. Cuéntenme, ¿qué es lo que ven alrededor? Que no sean las personas, los escucho. Rocas. ¿Qué más? Aparte de las rocas, ¿qué más hay? Nubes, Tierra, polvo, calor. Exactamente, ¿qué más? Bueno, hay algo ahí que no ven, pero que sí lo pueden sentir, que es abiótico. aire, Exacto, el aire. ¿Sí? Bueno, todos esos factores que ustedes ahí mencionaron son abióticos. No poseen vida, pero son necesarios para que la vida continúe en este planeta. Bueno, ahí les puse yo algo, atmósfera, ¿sí? La atmósfera es indispensable para que la vida se lleve a cabo. Si no tuviéramos atmósfera, seríamos un planeta más como Marte, ¿sí? Se tiene la teoría que Marte en algún momento tuvo vida, igual que la Tierra, pero su atmósfera tuvo un problema y entonces los rayos del sol los recibió más directamente y es debido a eso que se erosionó todo ese planeta rojo. ¿Sí? Fuéramos como ese planeta. Bueno, también tenemos aquí unas variables que es la latitud y la altitud. Las vamos a ver nosotros más adelante, para qué sirven, para qué funcionan. ¿Estamos claros entonces con los factores abióticos? Jóvenes. Tal vez están escribiendo, ¿verdad? Veamos. Sí. Bueno, ahí estamos. Bueno. Ahora vean, la energía del sol, la energía que proviene del sol,
Un 9% viene en forma de ultravioleta. Un 42% viene en forma de energía visible y un 49% viene en forma de infrarrojo. Esa es la manera en que la energía del Sol llega al planeta Tierra. Bueno, esto es un poquito interesante, ¿sí? Bueno, esta imagen no representa realmente lo que está en la Vía Láctea, ¿sí? Y voy a hacer énfasis en eso, solo la puse por una representación, ¿verdad? Digamos, nuestro planeta está girando constantemente a través de un ángulo que, si no estoy mal, son 16, entre 16 y 18 grados, perdón. Y se mantiene girando a una frecuencia, pero la luz no incide directamente sobre todo el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque el planeta pues no está a 90 grados, sino que tiene una rotación, bueno, tiene un ángulo. Bueno, veamos el ángulo mejor, salgamos de esa duda. Entre 21 y 24.4, 21.8 y 24.4. Ese es el ángulo en el que está la Tierra. Entonces, cuando el rayo del Sol sale y va con su trayectoria, bueno, obviamente va a tener un ángulo de mayor y va a tener un ángulo menor, en donde pues va a incidir menos lo que es el Sol. Recuérdense que toda la parte del trópico, sí, que es la parte central del planeta, en eso entramos nosotros, recibimos la mayor cantidad de energía. Es por eso que nosotros aquí en Guatemala, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Honduras, una parte de México, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, la mayoría de esos países solo tenemos dos estaciones, ¿sí? Que es verano y otra que le decimos invierno, pero no se llama invierno. Invierno es una época en donde se pone más frío, ¿sí? Donde las temperaturas descienden. Aquí no sucede eso. Aquí es un verano, pero con lluvia. Digamos, es como una primavera lluviosa, ¿sí? ¿Por qué hay una primavera lluviosa? Porque durante el invierno algunos árboles florecen, algunas plantas requieren de ese ciclo para poder crecer, pero tenemos la costumbre de decir que es invierno, ¿verdad? Y así lo referimos, ¿no? Pero invierno es una palabra mal dicha, es como una primavera lluviosa realmente, las estaciones que tenemos en Guatemala, ¿sí? Pero por el contrario, si por ejemplo ustedes se van para España, para Francia, para Reino Unido, ahí sí están marcadas las 4 estaciones, ¿verdad? Porque ya no incide directamente el sol. Van a haber épocas en donde el sol va a incidir menos y entonces es la parte sí del invierno. ¿Ya? Y ese ha sido el ciclo de la Tierra durante millones de años, miles de millones de años. Bueno, ¿para qué es importante la luz solar? Primero, porque las plantas realizan lo que es la fotosíntesis. Ahora alguien me va a decir a estas alturas, ¿qué es la fotosíntesis? Bueno, por favor, alguien que nos pueda ahí activar el micrófono y que nos pueda orientar. El proceso de crecimiento de las plantas. Muy bien, tiene que ver con el proceso de crecimiento de las plantas. ¿Quién más? Es lo que ocurre cuando la luz del sol eh, entra en contacto con la vegetación y se lleva a cabo como un desarrollo. Se podría decir que eh, yo me acuerdo que era algo así como con la clorofila o algo así sobre la que tienen las plantas y Ajá. que por medio del sol creo que van como creciendo más y hacen que prosperen. Ah, ok. Bueno, lo voy a describir yo, tal vez no de la manera científica, pero para que ustedes puedan entenderlo. ¿Qué sucede? Las plantas reciben la luz solar, ¿sí?
y se alimentan de la luz solar. Esa energía que trae el sol, esos rayos del sol, la planta los absorbe, ¿sí? Y los convierte en nutrientes, ¿sí? Y entonces ese proceso se le conoce como fotosíntesis. Cuando termina de hacer la fotosíntesis, entonces la planta no va a regresar los rayos del sol, ¿verdad? Sino que la planta lo que hace es que libera oxígeno. Y es por eso que son importantes las plantas y los árboles. Esto lo hacen árboles y plantas. ¿Por qué? Porque me van recibiendo la energía del sol y me la van transformando a oxígeno. Es una manera de grosso modo de poderlo hacer porque, bueno, hay más factores que inciden en esto, como lo es el dióxido de carbono, ¿sí? Sí, pues los árboles y las plantas van a necesitar también de dióxido de carbono para poder hacer esa transformación. Bueno, entonces, les digo, es importante la fotosíntesis. Sin la fotosíntesis no existiéramos. Hay una teoría que el primer cultivo que se desarrolló en el planeta Tierra fue el trigo, ¿sí? Alguien llevaba unas semillas, accidentalmente cayeron en tierra fértil, el sol las iluminó y entonces empezó la producción de trigo. Ese fue un momento clave para el desarrollo de la vida humana, porque antes el ser humano pues solo vivía de caza, éramos carnívoros 100%, ¿no? Andábamos ahí cazando de todo tipo de animales y también protegiéndonos de que no nos cazaran. A partir de ese punto, pues entonces ya cambió nuestra dieta totalmente, ¿verdad? Para bien. Bueno, la luz solar también nos indica lo que es el color del cielo. A ver, ¿qué color ven ustedes el cielo? Celeste. Pero ese es el color verdadero. Ese es el color que nosotros vemos por un fenómeno que se llama difusión, que lo provoca la luz solar. Pero algo bien interesante. No solo es de color celeste, vean. Vean, la noche, pues, se ve oscura, ¿no? Pero vean estos fenómenos que pasan. ¿Ven? Y estos fenómenos suceden por difusión. ¿Sí? Para ustedes, la difusión la vamos a ver en física 3. Ahí vamos a estudiar la luz y vamos a determinar esos fenómenos, cómo es que inciden. ¿Ya? Bueno. Los árboles disminuyen luz. Bueno. Les decía también, bueno, aquí les voy a decir algo. Digamos, del 100% de la luz solar que nos manda el sol, no toda la luz nosotros la obtenemos, o más bien dicho, no toda la luz se queda o se regresa hacia el planeta. Esa luz solar, bueno, cuando llega a las plantas, a los árboles, al suelo, ¿sí? Estos la absorben, pero solamente el 33.33% de esa energía se queda aquí en el planeta. O sea, ya sea en forma de los árboles, de las plantas o del suelo. Y el 66% se regresa a lo que es el espacio exterior. Bueno, ahora tenemos un inconveniente y un inconveniente grande.
Y es que por los gases de efecto invernadero que hemos producido, esos rayos del sol ya no terminan de salir de la atmósfera. Se quedan atrapados ahí y entonces nos da más calor. Y es lo que se conoce como un efecto invernadero. Por eso es que es importante que cuidemos el ambiente. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se los comento de una vez, ¿verdad? Para que nos vayamos haciendo de alguna manera la idea. Bueno, en los medios acuáticos la luz se recibe parcialmente filtrada. Bueno, ustedes sabrán que la luz del sol llega al mar, pero no llega a la profundidad. Digamos, a partir, si no estoy mal, de 10 metros hacia abajo, la luz solar ya no es visible. Y hay algunas especies de peces que no necesitan la luz, ¿verdad? Que algunas de hecho ya se adaptaron y crearon, evolucionaron y crearon su propia luz. ¿Por qué? Porque no les llega la luz. Voy a poner por aquí. Este, miran, este pescadito, aunque es de Nemo, hace la representación que tiene aquí como una bombita, pero este se llama el diablo negro, ¿sí? Este, en realidad este es el pez, vean. Tiene en la parte, digamos, tiene como una nariz, pero aquí esto le da una lucecita, ¿sí? Aquí hay otro, véanlo. Entonces, lo vamos a ver, las especies se terminan adaptando y pues ya en algunos casos pues ya no necesitan de lo que es la luz porque ya tienen miles de millones de años que se desarrollan a través de esa manera. Pero algunos peces sí, ¿verdad? Algunos peces sí necesitan el sol porque todos los peces también, lo vamos a ver ahí más adelante, dependemos de varios factores y uno de ellos es la temperatura. Algunos peces pues viven a unas temperaturas cálidas, otros viven en algunas temperaturas extremadamente frías, y como podríamos poner el ejemplo de un pingüino. El pingüino es nativo de las áreas de los polos, ¿verdad? Si ustedes traen un pingüino aquí al puerto de San José, probablemente no vaya a vivir ni siquiera un mes, ¿verdad? Porque no es su hábitat. También eso lo vamos a ver en unas diapositivas aquí más adelante. Bueno, la luz solar es uno de los factores de más importancia para nuestra vida, porque es nuestra primera fuente de energía. Y depende de muchos factores para que se puedan llevar a cabo. Bueno, uno de los efectos principales de la luz es la producción de la clorofila en las plantas para la realización de lo que es la fotosíntesis. Algunos organismos vivos emplean la luz como estímulo en periodos para ritmos diarios y estacionales. A ver, ¿han escuchado alguna vez ustedes los azacuanes? ¿Qué son los azacuanes? Son aves. ¿Cada cuánto ven ustedes esas aves? Cuando se va el invierno, ¿sí? Entonces, esa es una periodicidad. Las aves detectan cuando se va a poner más frío el lugar y entonces lo que hacen es que viajan, digamos, vean cómo funcionan estas aves. Las aves están en Brasil, en Argentina, en Chile, pero cuando ya llega el invierno, ellas vuelan y se van para Estados Unidos, Canadá,
Alaska, la parte norte de México, porque ahí hay calor. Cuando llega el invierno, a esos vuelven a repetir el ciclo y se van para el hemisferio sur. Entonces, digamos, la luz solar, pues tiene esa característica. Bueno, les voy a contar una característica de experiencia propia. Yo trabajé en una empresa en donde elaborábamos el alimento balanceado para animales. Y nuestro ingrediente principal era el maíz. El maíz iba casi en todas las fórmulas de todos los alimentos, para cerdos, para gallinas, para vacas, para la mayoría. Entonces, era la materia prima que nosotros más debíamos de tener en la planta. Y teníamos hilos de una altura como de 30 metros para almacenar el maíz y que nunca nos hiciera falta el maíz. Pero ahí teníamos un inconveniente. El inconveniente que teníamos era que cuando hay mucho maíz, llega un animal que es el gorgojo del maíz. Y obviamente el animal llega a comerse el maíz. Y eso nos generaba un problema. Eso nos generaba un problema porque cuando ya había uno, este gorgojo del maíz se reproducía a velocidades rápidas. Y nosotros teníamos que estar aplicando insecticidas, herbicidas y de todo lo que ustedes no se imaginan para alejar al gorgojo. Bueno, esa es como que la historia para que lo vayan entendiendo. Pero había una característica de este gorgojo. Y digamos, el gorgojo se mantenía escondido adentro del maíz comiendo durante todo el día. Pero cuando el sol cae, digamos como a esta hora, después de las 5 de la tarde, el gorgojo, porque el gorgojo también vuela, el gorgojo sale del maíz, del maíz que está comiendo, y empieza a volar para aparearse con su reproductora hembra gorgojo. Entonces, nosotros habíamos identificado ya ese comportamiento del gorgojo, que a partir de las 5 de la tarde andaban volando para aparearse, y lo que hacíamos nosotros era que a las 5 de la tarde ya estábamos listos con todos los, bueno, con las pastillas para el maíz, que es fosfeno, sí, que es fosfeno, y las adicionábamos para ahuyentarlos, ¿verdad? Porque ellos andaban fuera del maíz, nosotros aplicábamos eso para que se fueran del maíz. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque vean, los animales, su ciclo de vida o su ciclo de reproducción lo tenían a partir de la luz solar. Y también, pues, no es solo con los gorgojos. Pasa también con los vampiros, vaya, ni que fuera mitológico. Con los murciélagos, ¿sí? Los murciélagos durante todo el día se mantienen en oscuridad. Cuando cae el sol, salen a ver qué pueden comer. ¿Sí o no? Entonces, muchos animales rigen su ciclo de vida a través de la luz solar. Bueno, nosotros los seres humanos también lo hacemos, ¿verdad? Porque durante el día tenemos la mayoría de actividades, ¿verdad? Cae la noche y lo que nosotros hacemos es que vamos a descansar, nos vamos a dormir, ¿no? Buenas tardes, Neri. Bueno. Por último, la luz solar nos va a dar dos factores que es calor y temperatura, ¿sí? En los lugares, bueno, la temperatura pues va a depender de la altitud a la cual se encuentra la ciudad, pero el calor sí es una variable más constante que nos va a dar la luz solar. Bueno, estos conceptos ya los vimos nosotros en química, calor y temperatura. Bueno, ahora vamos con la altitud y la latitud. Bueno, la latitud se define como la distancia medida en grados a partir del ecuador hacia los polos. Y la altitud es la distancia vertical
que tenemos sobre el nivel del mar. Ambas características geográficas determinan la distribución de muchos seres vivos. Ok. Una pregunta. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está Escuintla? Ah, la gran. 1000 metros estuviéramos como Shela. 32 metros estaríamos como en el puerto. A ver, recuérdense de geografía. 4000 estuviéramos en la punta del Tajumulco. Bueno, el puerto sí tal vez está a 32. Muy bien, Luis Noel. Aproximadamente son 333 metros sobre el nivel del mar. Veámoslo aquí. $347. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante conocer el nivel del mar en el que estamos? Bueno, porque veamos, tal vez algo con animales no, pero veamos algo puntual. Los cocos, ¿sí? Las palmas cocoteras que tenemos nosotros aquí en Escuintla. Estamos a 347 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Me voy un poquito más para arriba, tal vez a la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala creo que está como a 600, pero veamos. Está a 1500. Bueno, está a 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿será que la palma cocotera eh, podría desarrollarse en la ciudad capital? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Que no, ¿verdad? Bueno, y hay algunos seres que también son propiamente de acá, que no se van a reproducir en la ciudad capital y viceversa. Van a haber algunos seres que se van a reproducir allá y que no se van a reproducir acá. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con la latitud. Bueno, y aquí está. Digamos, se dan dos medidas, ¿sí? Se dice que la latitud es 14.309 y la longitud es menos 90.785. Si ustedes sacan una brújula, les va dando las coordenadas. Entonces aquí están las coordenadas, ¿verdad? Con estas coordenadas, bueno, funcionan los GPS, van a funcionar la localización de sus teléfonos móviles. O sea, no es necesario que el teléfono móvil sepa que ustedes son de Escuintla para saber que están ahí. Cuando ustedes andan en automóvil y no conocen un lugar y activan Waze, lo que Waze hace es que mide las coordenadas en donde ustedes están a través del satélite. Y ustedes le ponen el lugar a donde van y pues eso los guía a través de la carretera, ¿verdad? Esas son como que las funciones principales de esto. ¿Estamos claros? Bueno, ahora vamos a una de las más importantes, la atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa que rodea nuestro pequeño hogar, ¿sí? Nuestro planeta Tierra. Dentro de la atmósfera tenemos un elemento que hace que la vida sea indispensable, no solo para el ser humano, sino que también para muchos animales, y es la presencia del oxígeno.
Si algún día, ¿sí?, la atmósfera se agrietara, todo el oxígeno se liberaría hacia el vacío, o viceversa, no, pues esa viceversa. Todo el vacío del universo, que es en mayor cantidad, pues se pasaría a la Tierra y ya no tendríamos oxígeno nosotros, ¿verdad? Eso es lo que constituye, digamos, esa es la lucha que se tiene para, para evitar la degradación de la capa atmosférica, ¿verdad? Bueno, adicional a eso, la atmósfera nos va a determinar diferentes factores también. La atmósfera nos va a definir el clima, nos va a determinar la velocidad del viento, nos va a dar las precipitaciones pluviales, o sea, las lluvias, y nos va a determinar también la difusión de la luz. La atmósfera es súper importante para nuestro planeta Tierra y la interacción que tenemos con nosotros. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Han escuchado ustedes que les dicen que el agua es vida? Yo creo que esos mensajes están casi que en todas las iglesias, ¿no? El agua es vida. ¿Sí han escuchado ese? Que gracias. Bueno, nuevamente, sin el agua no podríamos desarrollar nosotros la vida. Nosotros no podríamos existir si no hubiese agua. Bueno, pero ¿por qué es necesaria el agua? Bueno, es necesaria porque algunos elementos químicos y otros materiales se trasladan a través del agua, ¿sí? Si no, no podría ser posible la descomposición y la circulación de nutrientes. El agua arrastra nutrientes y los lleva a un montón de lugares. Por ejemplo, hay un río, ¿sí? Arrastra nutrientes y lleva esos nutrientes o los desemboca al puerto de San José. Ahí en el puerto de San José, adentro del mar, pues hay un montón de tortugas, hay un montón de camarones, hay un montón de peces espada, hay un montón de peces que se van a alimentar de esos nutrientes, ¿ya? Y luego, pues nosotros vamos a pescar esas especies y nos van a alimentar. Ese sería como que el ciclo. Y también el agua, pues, es indispensable para nosotros. Nuestro cuerpo está constituido de agua en un 86%. Nosotros tenemos que beber agua todos los días, porque si no también llegamos a algo que se llama deshidratación, ¿sí? Bueno. Vamos con otra, que es el suelo. Bueno, nosotros no somos agrónomos, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que el suelo es el sustrato de las superficies terrestres. Es el lugar en donde se desplazan, donde viven y se desplazan o en cuyo interior transcurren la vida de algunos organismos, como lo pueden ser los topos, como lo pueden ser los conejos, como lo pueden ser algunas lombrices, como lo pueden ser algunas culebras, como lo pueden ser, qué sé yo, ¿ya? También el suelo es un resultado de una interacción de miles de millones de años. El suelo que ustedes están gozando hoy es un producto de de una formación a través de miles de millones de años. Y el suelo sigue ese proceso, ¿sí? El suelo se sigue descomponiendo, se sigue formando, se sigue haciendo, de tal manera de que esto es un ciclo, ¿verdad? Yo les decía, no creo que a ustedes no les decía, pero hace miles de millones de años el desierto de Sahara era un gran bosque, pero el suelo fue perdiendo y se fue desertificando y ahora pues es un desierto. Sin embargo, se estima que también en otros miles de millones de años, ese desierto de Sahara se va a convertir en un paraíso tropical. Les cuento que yo trabajo
bueno, en mi trabajo principal, digámoslo de esa manera, trabajo en una institución de investigación a nivel de ingeniería, en donde hace 3 años nos dieron el aviso de que en la selva de Petén había una tierra que se había vuelto árida. Cuando digo árida es que se había desertificado, ya no crecía ahí grama, no podían plantar ahí ningún árbol porque ya era tierra muerta. Bueno, se hizo una investigación y se determinó de que la selva de Petén está iniciando esa fase de volverse un desierto, ¿verdad? No está como que oficializado al 100% esa conclusión, pero preliminarmente esa fue la impresión que dio. Entonces están haciendo estudios y análisis ahorita para revertir eso y que no suceda, ¿verdad? Porque eso nos impactaría, tal vez no a ustedes, no a mí, ni tampoco a mis hijos, ni a mis nietos, pues, pero en futuras generaciones eso va a impactar, porque ahí hay una gran cantidad de diversidad biológica, de flora y fauna, ¿ya? Bueno, también el suelo va a depender de 5 elementos que lo van a hacer, ya que sea un suelo rico o que sea un suelo pobre en nutrientes, ¿verdad? Primero es el material madre. El suelo bueno, hay suelos que son arcillosos, hay suelos que son de limo, hay suelos que son, bueno, hay 3 nombres, lima, arcilla, ¿y cuál es el otro? Bueno, no lo tengo ahorita en mente, pero a eso me refiero con material madre. La mezcla o la interacción de esos 3 componentes dan la composición del suelo. Bueno, luego el clima, definitivamente el clima. Si hay un calor extremo, el suelo ahí no va a poder ser fértil y se va a terminar transformando en un desierto. También los factores bióticos, ¿verdad? Que haya vida silvestre, más que todo vida silvestre, ¿no? Vida silvestre, que haya vida ahí, para que ellos se vayan comiendo las plantas, se vayan comiendo entre ellos, que vayan defecando y en esa defecación van creando los nutrientes para que el suelo se vaya reincorporando y bueno, ese es el ciclo. Y por último tenemos la topografía y el tiempo. Bueno, esos son los elementos que constituyen el suelo. Otro elemento que es importante es el dióxido de carbono o el dióxido de carbono. Se puede llamar de la misma manera. Este elemento es importante para la fotosíntesis. Si este elemento no existiera, no pudiese llevarse a cabo la fotosíntesis. Que la fotosíntesis es la fuente primaria para los organismos fotosintéticos y así como la reserva para todos los demás consumidores. Bueno, no es teoría, sino que hay un concepto, digamos de esta manera, que nos dice que los árboles absorben y las plantas el dióxido de carbono y lo terminan transformando en oxígeno. Entonces, digamos, una de las medidas que necesitamos para frenar el cambio climático que estamos viviendo es plantar árboles, porque mientras más árboles hayan plantados, van a estar absorbiendo más CO2, que es el principal componente de los gases de efecto invernadero que están provocando esta crisis ambiental. Entonces, ahí radica la importancia de que no eliminen los árboles. Hay una lucha constante para que no talen árboles, que no se talen árboles. De hecho, Guatemala tiene una ley que prohíbe la tala de árboles en reservas protegidas. Pero si se dan cuenta, hay muchas personas en el Petén que andan talando árboles, tienen una tala ilegal de árboles. Principalmente son los narcotraficantes y las personas que se dedican al ganado.
porque el ganado requiere de tierras planas para poder vivir. Y entonces hay una lucha ahí que el gobierno de Guatemala tiene con esos grupos paralelos de poder en esa zona, que los que menos ganan somos los seres humanos, ¿sí? La verdad se lo digo, lo que menos ganan son los seres humanos. Y entonces, pero no solo es ahí, ¿sí? En la costa sur, por ejemplo, teníamos una gran diversidad de árboles. Se desarrolló el cultivo de la caña de azúcar, que no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Que no estoy diciendo que esté mal, que conste. Pero igual la caña de azúcar para crecer requiere de tierras planas. Y es una planta que requiere mucho agua y sol. Entonces, si hay árboles, la caña de azúcar no va a crecer. Entonces, si alguien tiene una gran finca llena de árboles y llega un ingenio X y les dice, mira, yo te voy a pagar un arrendamiento de $20,000 al mes y yo me voy a volar todos los árboles y voy a sembrar caña de azúcar. Y entonces, a ley, ¿verdad? La gente siempre necesitamos el dinero porque es el medio para subsistir. Terminamos cediendo, nos volamos todos los árboles y entonces la cuota de carbono disminuye, de la huella de carbono. Perdón, aumenta sería. Porque estamos quitando árboles. Y el problema tal vez no es que sea poco, sino que eso pasa muy seguido con los monocultivos. Aquí en la costa sur, pues no solo es la caña de azúcar, también la palma africana. Para los que viven allá por La Gomera, por la Nueva Concepción, por Tiquizate, pasa exactamente lo mismo. Se vuela en la selva, que la selva tiene diferentes tipos de árboles, que tiene diferentes tipos de fauna, que tiene diferentes tipos de animales que viven en la selva y ponen solo palma africana. Entonces, los animales que estaban acostumbrados a vivir de X o Y árbol, ya no van a poder vivir en palma africana. No, lo vamos a ver nosotros aquí más adelantito. Todas las comunidades tienen especificaciones para poder vivir. Y si les cambiamos eso, ellos ya no se adaptan. ¿Y qué pasa? Terminan muriendo. Es como que ustedes, bueno, los loros, ¿sí? Los loros son unos animales que no son domésticos. Estos son silvestres. Pero ¿qué es lo que hacen? Bueno, se van al Petén, se van a Cobán, se van a donde haya selva y miran un loro que tiene un nido. Y entonces agarran al loro cuando está bebecito, cuando está tiernito y los andan vendiendo. Entonces la gente los compra en sus hogares para tenerlos de mascota, pero ahí ya rompe el ciclo de la vida del loro. Porque el loro ahí en sus casas no se va a reproducir. Y entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Terminamos afectando la especie de los loros. Y bueno, si ya tienen el loro 3, 4, 5 y ahorita con lo que yo les dije van a decir, mamá, el loro no vive aquí, vamos a dejarlo a la selva, no va a servir de nada, porque el loro ya se domesticó. Y entonces lo van a ir a dejar a la selva y el primer animal que mire el loro se lo va a comer, porque el loro no puede subsistir. Ya se acostumbró a que usted le lleve su agua, ya se acostumbró a que usted le lleve su comida, y entonces él ya no va a poder ir a pelear por alimento, y tampoco va a poder pelear con depredadores. Entonces, les doy estos ejemplos porque estos ejemplos son reales. Y probablemente más de alguno de ustedes tiene loros en su casa. ¿O me equivoco? Bueno, los cambios en la naturaleza surgen ahorita principalmente porque nosotros los seres humanos lo hacemos, ¿verdad? Digamos, la palma africana, la caña de azúcar, las bananeras, digamos, eso es en cuanto a suelo, pero si lo vemos en recursos hídricos, tenemos las camaroneras,
en la parte de Iztapa, en la parte del puerto San José, estos, en Monterrico, por ejemplo, en Monterrico están las camaroneras y todo el desecho, toda esa agua sucia, solo ponen una, ¿cómo se llama? Una manguera y la van a tirar al mar. Y entonces los peces que viven en el mar reciben totalmente toda esa contaminación y se mueren. Yo no sé si ustedes se recuerdan hace 4 años o 5 años un ecocidio que hubo por una empresa de palma africana que vertió un químico, o bueno, que vertió los desechos en un río y aniquiló prácticamente como un río totalmente. Bueno, totalmente tal vez no, pero una gran parte del río, ¿se recuerda? Entonces, pues retomando el tema, creo que ya me salí un poquito de esto, pero el dióxido de carbono eso es, ¿sí? Ya lo había definido. Bueno, ahora sí voy con los factores bióticos, como aquellos factores que tienen vida. Como les acabo de decir, ¿sí? Son factores bióticos porque tienen vida. A ver, vean la imagen. ¿Qué animales ven en la imagen? A ver, escríbanos en el chat. ¿Qué animales ven en la imagen? Vamos a revisar el chat. Bueno, a ver, pusieron hipopótamo, tigre, ave, pato, culebra, peces, monos, culebras, tigre, peces, tortugas, serpientes, sapo, tortuga, garza, jirafa, tortugas. Ese tigre parece más un perro peludo, dice un sapo, una jirafa, una culebra. Bueno, bueno, si se dan cuenta, todos estos animales requieren tanto del agua, tanto del suelo, tanto de los árboles, tanto del oxígeno e incluso tanto de ellos mismos para poder vivir. Entonces, así funciona o así funciona la ecología, ¿verdad? Necesitamos de todo para poder vivir. ¿Sí? No sé si estamos claros con los factores. Ay, perdón, este no es abiótico, este es biótico. Perdón, aquí un error de teclado. ¿Dudas que tengan aquí con el factor biótico? Bueno, los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida, los seres humanos, los animales de cualquier tipo. ¿Sí? Animales de una araña, un perro, un gato, una tortuga, un pez, una ballena, un tiburón, esos. ¿Sí? Ahora sí. Ahora bien, los factores bióticos los vamos a definir por diferentes maneras.
Y vamos a ver el primer concepto, que es la población. ¿Sí? Cuando yo digo la población, lo que me refiero es la cantidad de, digámoslo de alguna manera, la cantidad de animales de la misma especie que hay. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve la población? Bueno, la población, yo lo puse aquí un ejemplo. La población me va a servir para que yo pueda tener cosechas óptimas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes leyeron la noticia de que hace como 3 semanas ingresó una langosta que se está comiendo todos los cultivos allá en el Petén. A ver, los leo. Sí, 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 no, no, sí, 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 sí. Bueno, la mayoría la leyó o escucharon. Pues esta langosta no existía en Guatemala. Entonces, como no existía en Guatemala, la gente pues cosechaba. Pero esta langosta se vino, digamos de alguna manera, de la región norte de Estados Unidos de México. Y como habían cosechas, pues obviamente se quedaron ahí comiendo, pero siguieron su camino. Y hace como una semana llegó a El Salvador y ahora El Salvador también tiene el problema porque tiene las langostas y se está comiendo sus cultivos. Les cuento algo. Guatemala en los años 70 era pionera en la cosecha del algodón. Guatemala tenía unos cultivos de algodón y estaba muy bien representado a nivel mundial, pero nunca pudieron tratar con las plagas. ¿Sí? Nunca pudieron con las plagas, de tal manera que llegó un punto en donde las plagas ya, ya arrasaban con todos los cultivos de algodón. Entonces la gente dejó de producir el algodón. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto un cultivo de algodón? Una siembra o una plantación de algodón. ¿Cuántos de ustedes la han visto? Bueno, en algunos lugares hay plantaciones de algodón, ¿verdad? Pero no es como que nosotros, como lo que yo les diga ahorita, la caña de azúcar. ¿Cuántos de ustedes han visto cañales? Pues todos van a ver porque todos vivimos en Escuintla, ¿va? Sí. E incluso, ahí sí que como dice Freddy, ¿va? Pueden vivir a la par de un cañal, ¿va? Pueden estar viviendo a la par de un cañal, pero no van a vivir a la par de una plantación de algodón, por ejemplo, ni tampoco van a ver la plantación de algodón en esa escala como la de la caña de azúcar, pues van a encontrar una plantación de algodón pequeña o en una finca que se dedique solo, pero que sea exclusiva solo de eso. Pero ya, por ejemplo, que hayan 35,000 fincas de algodón, eso ya no se da. ¿Por qué? Ah, bueno, aquí nos dice Odel. Hugo Molina, el dueño del grupo Jame, actualmente siembra palma y empezó su riqueza sembrando grandes sierras de algodón en los 80. Y era lo que yo les platicaba, ¿verdad? En Escuintla había bastante, pero después se pasaron a la palma africana. ¿Sí? Entonces, para eso es que es importante la población. Para determinar, digamos, eso es para el término de los humanos, ¿verdad? Pero más que eso, ahí se utilizan eh, para ver si un animal tiene peligro de ser extinto, ¿ya? Porque hay animales que han sido extintos. Por ejemplo, ahorita tenemos el inconveniente con los rinocerontes. Sí, la gente allá en África está cazando los rinocerontes y les está quitando su cuerno, ¿verdad? Y al quitarle su cuerno, pues el rinoceronte se deprime y sangra demasiado y se termina muriendo, ¿ya?
sea, la población para eso me sirve también. La población es la cantidad de animales que va a haber de una misma especie en, bueno, ya sea que sea en una región o ya sea que sea a nivel mundial. Les voy a contar algo muy curioso. ¿Ustedes han visto los pandas? Bueno, en películas, en fotografía, porque, o tal vez lo han visto en algún zoológico, ¿ah? ¿Ok? ¿Dónde viven los pandas? Muy bien, muy bien. Los pandas viven en China, ¿sí? En Asia, muy bien. Así es. Pero los pandas están en peligro de extinción. Porque la gente tal vez se los comía antes o hacía alguna actividad, ¿verdad? Con los famosos pandas. Ahora, eh, China adoptó una medida y hay un bosque que tiene, si no esto, bueno, no me recuerdo cuál es la extensión, pero es una gran montaña que abarca, creo que 300 kilómetros cuadrados, en donde es una reserva especialmente de pandas. Ahí viven los pandas, ahí se reproducen los pandas, ahí comen los pandas, y ahí sí que, como dice Freddy, hay un montón de bambú. Pero esta especie, los pandas, eh, es muy difícil de que, de que se puedan reproducir. ¿Saben por qué? Porque una hembra panda solo puede quedar preñada 3 días al año. Imagínense, 3 días al año una hembra panda puede quedar preñada. Eso definitivamente hace que la tasa de natalidad sea muy baja. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a un número mínimo de pandas, ya no los vamos a poder salvar. Se van a, se van a extinguir. Entonces, el gobierno chino adoptó esta medida y digamos, aparte de que está declarada esa área, especialmente para los pandas, tienen científicos que se encargan de estar estudiando a los pandas. De tal manera que hay científicos que saben qué día queda preñada una panda hembra. Y entonces ahí andan buscándole pareja para que tenga sexo todo el día y que pueda quedar preñada, ¿va? Entonces, esos son los programas para los cuales sirve determinar la población. Solo 3 días al año puede quedar preñada una panda. Bueno, y ahí sí que cada especie tiene diferentes características, ¿verdad? Tal y como lo decía aquí Derek, los elefantes tardan 2 años en nacer, también es complicado, ¿verdad? Cabal, ahí andan los científicos buscando a la panda hembra para, para ponérsela en bandeja de plata ahí a los machos, ¿verdad? Parece chiste, pero es realidad, es una realidad, es una realidad. Bueno, Guatemala, les cuento, también tenía especies, o bueno, tiene especies que son propiamente guatemaltecas, ¿sí? Les voy a hablar de una especie que era endémica de Guatemala. Bueno, cuando digo la palabra endémica, significa que es propiamente de la región. O sea, esa especie solo vivía en Guatemala, en el lago de Atitlán, y ya no vivía en ninguna parte más del mundo. Solo ahí vivía en el lago de Atitlán. Y voy a empezar diciendo lo que es el pato POC.
El pato Poc solo vivía en el lago de Atitlán. Y yo les puse ahí una fotografía. Vean qué hermoso era ese pato. ¿Sí? Si ven el pico, tenía una manchita negra. El plumaje no es ni negro, ni es café. ¿Sí? Tiene así una como característica especial. Era muy brillante los ojos. Eran diferentes a los de un pato, porque si ustedes se dan cuenta, los de los patos estaban más, como que más cercanos al pico. El pico del pato es aplanadito, horizontal, y este parece como que fuera el pico tal vez de una ave. ¿Sí? Si ven la fotografía, ¿han escuchado alguna vez ustedes el pato Poc? Bueno, pues les cuento que este pato ya está extinto. Oficialmente ya está extinto. Más o menos como en el año 1980 se extinguió. Bueno, y ustedes van a decir, ingeniero, ¿y cuáles fueron las razones de que se haya, bueno, de que se haya extinguido? Bueno, primero es que ellos vivían en el lago de Atitlán. Y entonces vino una persona y trajo un pez, que es el pez diablo. Permítame. Que trajo el pez diablo, ¿ya lo han conocido? Lo vamos a ver por aquí. Este es el famoso pez diablo, vean. Bueno, y lean esta noticia. Plaga de pez diablo amenaza ecosistema acuático mexicano. Pues eso fue lo que pasó en el lago de Atitlán. Vino una persona y vio este pez, le gustó y dijo, bueno, yo me lo voy a llevar al lago de Atitlán y lo voy a reproducir. Empezó a reproducirlo y lo tiró al lago de Atitlán, pero este pez le dicen pez diablo porque este pez se come de todo. Este pez come de todo y es resistente el fregado. Entonces este pez vino y empezó a comerse toda la comida del pato. Y entonces el pato empezó su curva de crecimiento a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que llegó un punto en donde, bueno, y también, ¿verdad? ¿Por qué no mencionarlo, verdad? ¿Por qué no, bueno, por qué no mencionarlo? La falta de atención del gobierno en ese entonces para cuidar y preservar el pato Poc. Entonces, vino una científica estadounidense en Guatemala cuando esto fue así como que una noticia mundial. Y entonces empezó a recolectar los pocos pato Poc que tenían e intentó hacer como que también una reserva natural de pato Poc, pero fue muy tarde. Ya no lo pudo reproducir hasta que se terminaron de extinguir. Entonces, lo voy a poner acá. Pato Poc. Entremos, permítame. Bueno, si se dan cuenta, fue declarado extinto en el año de 1986. Vean, el pato Poc es una especie extinta de una ave de la familia del lago de Atitlán de Guatemala, en donde fue estudiada y su biología y su historia natural en los años 60. ¿Sí? Bueno, aquí dice, tuvo amenazas de presión por la pesca en el lago y el turismo. La competencia con peces introducidos para la pesca, o sea, el pez diablo, y la caída del nivel del agua a raíz del terremoto que lo llevó a la extinción. También contribuyeron los accidentes al enredarse en redes maya y las perturbaciones por el aumento del tráfico marítimo. La hibridación con el sapuyín y el pico grueso también fue reducido a las cantidades de las crías de la especie. Bueno, pues tenemos nosotros esa
esa pequeña mala experiencia, ¿verdad? Con lo que es, pues, este tan hermoso pato que teníamos, ¿verdad? Pero bueno, también, también sucede con el tepezcuintle, ¿verdad? El nativo aquí de Escuintla propiamente, el famoso tepezcuintle. Bueno, y con esta fórmula matemática se calcula la población, ¿verdad? De las especies. Bueno, ahora bien, ya que definimos qué es población, ahora vamos a ver qué es la comunidad. Todas las poblaciones no viven en forma aislada. Bueno, unas sí, pero la mayoría vive en comunidades. ¿Sí? Por ejemplo, ¿han visto ustedes que hay, ¿cómo se llama esto? Nido de hormigas. ¿Sí? ¿Han visto los nidos de hormigas en su casa? Bueno, ese nido de hormigas es la comunidad. Si se dan cuenta, las hormigas viven juntas. Igual les puedo decir yo, un panal de abejas, ¿sí? Los son popos. Todos esos tipos de animales viven juntos, o sea, se mantienen en comunidad, ¿ya? Pero no solo viven ellos también, sino que ellos comparten con otros ambientes, otros hábitats y otros organismos que interactúan de manera directa o indirecta en la comunidad. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. En su casa, aparte de su familia, ¿con qué otro animal ustedes conviven? A ver, escríbanlo ahí en el chat o alguien que active el micrófono. Bueno, tienen ahí un Rottweiler. Gatos, arañas, perros, abejas, muy bien. Con un perro. Yo les podría decir que conviven con cucarachas, conviven con algunos ratones, conviven con algunas arañas, con murciélagos, con sapos, conviven con algunas aves, algunos opilotes, pollos, perros, zancudos. ¿Qué más? Moscas, exacto. Bueno, ¿se dan cuenta entonces? La la comunidad de ustedes no solo es su familia, sino que ustedes conviven con más organismos. Y todos compiten por tener alimento, ¿sí? Todos andan compitiendo ahí por tener alimento, ¿ya? Eso es comunidad. ¿Está claro la comunidad? Bueno, ahora las estructuras de la comunidad. A pesar de que nosotros convivimos con diferentes tipos de organismos, ¿sí? Siempre han existido organismos dominantes. Cuando digo organismos dominantes, me refiero a que siempre hay un ser que está por encima de todos los demás. Puse ahí esa fotografía un poquito antigua, pero trataba de hacer énfasis a lo que son los dinosaurios. En su época, los dinosaurios eran los organismos dominantes. El ser humano no dominaba. El ser humano tenía que esconderse de los dinosaurios porque si no iba a ser parte del banquete de ellos. ¿Ya? Ahora, pues los organismos dominantes somos nosotros, somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros criamos los cerdos para comerlos. Criamos las vacas para comerlas. Vamos al campo, encontramos un venado, bueno, no debería decir eso, ¿verdad? Pero así pasa. Van al campo, ven un venado, lo matan y se lo comen, ¿verdad? O sea, la especie dominante es usted.
Y por cierto, no hagan eso, cuiden los venados, cuiden la fauna. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a definir lo que es ecosistema. Bueno, el ecosistema es una comunidad de organismos, que eso ya lo definimos nosotros. Y el medio físico, en donde van a interactuar en un espacio y en un tiempo determinado. Dicho de otras palabras, donde hay animales, donde hay seres humanos, donde hay un campo, donde hay una casa, y ahí van a convivir por, ¿qué? 10 kilómetros a la redonda y por 100 años, o 60 años, 70 años, lo que vayan a vivir ustedes. Eso es el ecosistema. Bueno, y vamos a tener dos tipos de ecosistemas. Primero, el biocenosis. Y aquí va a ser un ecosistema que va a estar integrado por plantas, animales y hongos. Y estos van a interactuar en un mismo hábitat. Y vamos a tener el otro que son los biotopos, que aquí pues vamos a tener energía solar, aire, agua, suelo y sustrato. Ahora viene un pequeño concepto que se llama bioma. ¿Sí? El bioma no es más que un ecosistema, ya sea pequeño o grande, que va a estar definido por extensiones de geografía, un clima característico y una flora y una fauna específica. ¿Ya? Eso significa bioma. Por otro lado, yo les puse aquí cada unidad ecológica en la que se divide la biosfera, atendiendo un factor de conjuntos climáticos, geológicos que determinan tipo de vegetación y fauna. Bueno. Ahora vamos a ver lo que es la biosfera. Bueno, la biosfera. Yo sí. Sí. Ahí tiene Las llaves del focus. Las llaves del focus. Bueno. La biosfera, pues, no es más que la capa de la Tierra, ¿verdad? En donde habita la atmósfera. Todo lo que está abajo de la atmósfera es la biosfera, incluido el mar y todo lo que está ahí adentro, ¿verdad? Por eso les puse aquí, que cubre toda la superficie, incluidos los océanos, y en la cual viven todos los seres vivos. Bueno, eso ya lo saben. Ahora vamos a ver los dos últimos conceptos. Bueno, solo déjenme, voy a silenciar. Vamos a ver los dos últimos conceptos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el clima de Escuintla? Un clima cálido, ¿verdad? Un clima cálido. Bueno, ¿cuál es el clima de Shela? Un clima frío. ¿Templado o no? Si yo les digo, ¿cuál es el clima de Antigua Guatemala? Es templado, ¿verdad? No, clima, Freddy, clima. Clima es templado. Eso es clima. Ahora voy con la siguiente definición. Ojo. Si yo les digo, a ver, díganme ustedes ahorita, ¿cuál es el estado del tiempo en Escuintla? ¿Está lloviendo ahorita en Escuintla? ¿Está nublado? Bueno, a eso vamos. El clima de Escuintla es cálido.
Sí, es cálido. Pero el tiempo va a depender de lo que esté viviendo la ciudad ese día. Si está lloviendo y ustedes dicen, ¿cuál es el estado del tiempo de Escuintla? Lluvioso. Ahí ustedes están diciendo que está lloviendo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, Chela es un clima frío, pero yo les digo algo, va a haber un día en donde va a haber calor, donde va a haber mucha temperatura. Y a pesar de que el clima es frío, eso no impide que el tiempo en un día pues sea cálido, ¿verdad? Igual pasa con Escuintla. Escuintla, el clima es cálido, pero digamos, los primeros días de noviembre hay mucho aire y en algunas ocasiones hace frío, porque la temperatura desciende bastante. O sea, no quiere decir que porque el clima sea cálido, siempre va a haber calor. No, el tiempo es variante. Entonces, hay algo que dicen los que estudian el clima, bueno, los que estudian los fenómenos meteorológicos, y dicen, el clima se puede definir. Sí, el clima es lluvioso, o es caluroso, hace frío, es seco, es húmedo, pero el estado del tiempo no se puede definir. El estado del tiempo cada día es diferente en cada ciudad. ¿Sí estamos claros? Por ejemplo, aquí el clima eh, es bastante frío, ¿verdad? Pero el tiempo, aquí les puse el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Puede ser que, puede ser que este día haya un día en donde haya habido un gran sol y que esté lloviendo, ¿verdad? Y a pesar de que ese no sea característica del clima, pero el tiempo lo está haciendo. Bueno, no sé si tienen alguna duda, comentario, pregunta, sugerencia. ¿Está bien? Téngame paciencia con las grabaciones, porque es un gran trabajo hacer eso, pero yo la voy a subir con mucho gusto, yo la subo. No tengas pena, de. Fíjate que eso es geología, ¿verdad? Son procesos geológicos que se van dando en el planeta. Pero eso sucede a través de miles de millones de años. Bueno, de miles de años, de miles de años. Bueno, entonces chicos, estamos, que tengan buen provecho si van a comer y les deseo un excelente viernes. Nos vemos la próxima semana. Ya les dejé cargado el documento de lectura y ahí está la actividad, ¿verdad? Es un cuestionario de 10 preguntas que si ustedes pusieron atención aquí en la clase lo van a poder contestar. O tal vez van a poder complementar un poquito con la lectura, pero no va a ser tanto. ¿Ok? Pero siempre les recomiendo que lean lo que yo les voy diciendo. Bueno, chicos, gusto saludarlos, que tengan una excelente noche.